clases, ¿no? Que nos han comprometido a hacer. Uno de ellos, bueno, los tres son muy importantes, ¿no? Pero de repente lo he tratado de ver al final, lo que es los probióticos, que hoy es uno de los tratamientos complementarios que hacemos a los pacientes y que ha tenido mucho auge en el Perú, al menos en estos últimos 10 años. Y entonces vamos a empezar con los más antiguos primero. Vamos a hablar acerca primero del Corynebacterium. El Corynebacterium es un grupo de bacterias que se van a encontrar distribuidas en toda la Tierra. En el suelo, están distribuidos a nivel del agua, están distribuidos a nivel de lo que es las mucosas, la piel, ¿no? De muy diversos animales, no necesariamente el hombre, ¿correcto? Entonces se cuentan miles de especies de Corynebacterium, de las cuales nosotros nos vamos a regir solamente a la parte que nos contamina a nosotros y que es la más importante y una de las principales causas de las vacunaciones en los niños, ¿no? Por la gran toxicidad que se presentó en las epidemias anteriores. Hoy no lo vemos mucho, pero tenemos que estudiarlo porque es una bacteria que en cualquier momento tiene relevancia, sobre todo en pacientes, ¿no? Que tienen la idea que la vacunación no es precisamente parte si se puede decir, de sus conocimientos de fondo, que producen daño, que producen alteraciones, crean genéticamente mal ¿cómo se llama? Al niño, qué sé yo, factores, no más que nada digamos, culturales de las personas y que por algún motivo no se vacunan los niños o no se acercan a vacunar, porque ustedes saben que las vacunaciones no son, digamos, obligatorias, si se puede decir, ¿no? Sino la madre tiene que llevar al niño, ¿no? Por más campañas de vacunación que se está haciendo, pues hay algunos que están en contra de las vacunaciones y por lo tanto no lo vacunan a los niños. Y eso ha permitido que persista este tipo de bacteria, ¿correcto? Que es el Corynebacterium difteriae, que es el único que infecta al hombre. Este Corynebacterium, en general, está distribuido a nivel de la Tierra en diferentes grupos, ¿no? De seres vivos. Estamos hablando de los parásitos, patógenos en animales y en humanos, que ahí estamos distribuidos nosotros, los corinebacterios patógenos para las plantas y también los corinebacterios no patógenos, que viven con nosotros vivimos de ellos no producen vitaminas, nosotros le producimos ciertas sustancias que les sirven para sobrevivir, pero cuando baja nuestra inmunidad, ahí viene el problema, ¿correcto? Entonces, este tipo de Corynebacterium en general tienen una historia muy relevante, sobre todo porque esta historia es muy fascinante con respecto después, posteriormente, a lo que es la producción de toxinas y antitoxinas o anticuerpos y antígenos, ¿no? Que nos dieron el estudio, sobre todo en las investigaciones que se realizaron en esos momentos, ¿correcto? Esto se comenzó a iniciar aproximadamente en el año 1826, cuando ya se describieron las lesiones, habían muchas muertes de niños, ¿no? Que morían aparentemente sin una explicación o con gripes muy severas, como ahora, como el COVID, que estábamos todos alterados, pero sin embargo en ese momento no se sabía de qué se trataba, pero morían asfixiados, morían, ¿no? Cianóticos. Entonces, a raíz de eso, ya se catalogó por la gran muerte que hubo en esa oportunidad, epidemias de difteria, en la que se comenzó a describir como una entidad clínica ya, pero todavía no se sabía la etiología bacteriana hasta el año 1888, en la que realmente se demostró que en estos niños se le encontraba en la garganta no solamente lo que comúnmente vemos a los niños con todo dolor de garganta y todo lo demás, sino se le encontraba como si tuvieran en la garganta algo pegado, como si tuvieran una barrera entre lo que es la parte de la respiratoria superior,
¿no? Y que no le permitía respirar. Entonces, se le hizo los estudios y posteriormente se encontró que estas pseudomembranas impedían, y sobre todo estaban localizados en lo que es la parte de la laringe y la tráquea, producían la muerte de estos pacientes. Ya Lofer posteriormente trató de hacer los cultivos de las bacterias, ¿no? En sustancias, ¿cómo se llama? Como que tenían mayores ingredientes, ¿no? De los comunes que se tenían en esa oportunidad para los aislamientos bacterianos y demostró, pues, efectivamente la bacteria. Ya posteriormente, cuando ya hubieron epidemias de lo que es la difteria, que es lo que produce el Corynebacterium diphtheriae, comenzaron a ver la patogenia, cómo podrían ayudar a estos niños. Entonces se dieron cuenta y se estudió que dentro de las pseudomembranas existían efectivamente las bacterias, pero en la sangre existían unas sustancias que producían lesiones necróticas en los tejidos, ¿no? Del corazón, del sistema nervioso periférico, etcétera, en la que también producía necrosis, ¿no? Lejos de la garganta y comenzaron a describir de que había una cierta toxina que producían estos o exotoxinas que producían estas bacterias y que finalmente eran las causas de la patogenia de esta enfermedad, ¿no? Y la muerte también, no solamente por asfixia, sino por también el viaje de esta toxina por sitios lejanos a donde se había producido la infección y que producían lógicamente muerte al paciente. Este tipo de bacteria, pues lógicamente es una infección aguda, ¿no? Y lo causa el Corynebacterium diphtheriae, ¿no? Y entonces, que produce una lesión primaria a nivel de la nasofaringe y sobre todo en el proceso, a nivel respiratorio y van a formar pseudomembranas y a partir de esas pseudomembranas se producen las bacterias y esas bacterias, las que producen toxinas son las más letales y lógicamente esta toxina viaja a nivel sanguíneo y lógicamente producen necrosis a nivel de los tejidos o los órganos blancos y esto van a producir lógicamente la muerte del paciente y eso fue la causa justamente para la identificación de la toxina diftérica para la producción de la antitoxina distérica y el toxoide, que es la inhibición de la toxicidad de la toxina, sobre todo para las pruebas que podríamos hacer para ver si eran portadores o no de Corynebacterium. Todas estas bacterias de Corynebacterium, de Corynebacterium en general, todas son bacilos pleomórficos, tienen diferentes tipos de estructuras, ¿no? Más que nada porque en su movimiento, sobre todo en la división que hacen, tienen como efecto rebote, saltan como saltarines y producen alteraciones sobre todo para su morfología. Parecen como si fueran letras chinas en el momento de su reproducción, ¿no? Entonces, estos tipos de bacterias pertenecen al grupo de los gram positivos, bacilos pleomórficos gram positivos. No forman esporas, no forman esporas. Por lo tanto, si van a nivel del suelo, el agua, no persisten por la formación de endosporas, sino por el huésped primario, el hombre, animales, qué sé yo. Es aeróbico y anaeróbico facultativo, por lo tanto, esto nos ha servido para el aislamiento bacteriano. Son catalasa positivos y citocromo oxidasa negativos, si avanzamos un poco más en su identificación. Dentro de las especies de Corynebacterio que normalmente existen y que están relacionados un poco con el hombre, no solamente está el Corynebacterium diphtheriae, el Corynebacterium diphtheriae produce la difteria y es, como le digo, la causa justamente de las vacunaciones que se hacen en los niños a los 2, a los 4, a los 6, a los 18 meses y a los 4 años de edad, ¿no? Para evitar a la difteria, que ha habido casos de difteria, por si acaso. Hace 4 años se empezó un brote acá en Lima, ¿no? Y en diferentes partes del mundo. Entonces, no hay que no exista. Sí existe y es la causa obligatoria, prácticamente moral de la vacunación. Pero no solamente existe, también existen el Lucerum, el Equi, el Haemolyticum, el Aquaticum, el Hosmanis, Cerosis, Piógenos, Renale, Ovis, Bovis, como parte de nuestro Corynebacterium que viven con nosotros. Estos Corynebacterium, uno de ellos, por ejemplo,
El Horstmanni, que vive en nosotros en el aparato respiratorio normalmente del ser humano, agarra relevancia porque en un determinado momento este tipo de bacteria, por algún motivo, cuando el paciente, sobre todo cuando son trasplantados, cuando tienen alguna válvula protésica por ahí o cuando tienen alguna alteración a nivel ¿cómo se llama? Del corazón, se van a reproducir y van a ser la causa de las famosas endocarditis bacterianas por Corynebacterium y que nos va a permitir a veces el rechazo de esas válvulas, ¿no? De los reemplazos valvulares, ¿no? Protésicos, cardíacos. Entonces, tenemos que también tenerlo en cuenta. Y si nos vamos un poquito más allá, por ejemplo, el Corynebacterium cerosis, no porque lo van a ver, esto lo nombro porque lo van a ver, vive, por ejemplo, en el saco conjuntival, ¿no? Normalmente vive en el saco conjuntival, pero sin embargo, cuando tienen también alteraciones, estas una endocarditis, ¿no? Bacteriana, pueden viajar al corazón, sobre todo con los cuadros de inmunidad en pacientes desnutridos o en pacientes que tienen alteraciones de la inmunidad por tratamientos del Targa, por ejemplo, en los pacientes con HIV, etcétera, ¿no? En los pacientes que tienen colitis ulcerativa. Uy, tendríamos que hablar mucho acerca de los pacientes que tienen cuadros en los cuales utilizan medicamentos que les baja la inmunidad para evitar sobre todo todos los rechazos ¿no? de las prótesis. También tendríamos que tener relevancia y sí no podríamos hablar, pero vamos a dedicarnos a dos nada más ahora, pero tendría que también hablar acerca del X, del piógeno, del bovis y el ovis, que también produce las endocarditis bacterianas. Pero de repente lo que están un poquito más relacionado al Corynebacterium diphtheriae por la producción de la cetoxostina, tenemos, por ejemplo, al Corynebacterium ulceram. Este tipo de Corynebacterium produce una toxina también parecida a la toxina difterica que produce el Corynebacterium diphtheriae, encontrado en varios pacientes, en individuos, pero no es tan letal como el Corynebacterium diphtheriae, ¿no? Es más, hasta le da la producción de una segunda sustancia tóxica que no es una exotoxina, que es más que nada una sustancia, ¿no? Digamos que lo produce y que no produce lesiones orgánicas. Y el Haemolyticum, un organismo morfológicamente similar al Corynebacterium, que haya sido aislado en paciente con faringitis asintomática, pero sin embargo no produce toxina. Por lo tanto, a la hora que nosotros hagamos la diferenciación, sobre todo cuando hagamos por ahí, se nos ocurre hacer algún cultivo y vemos morfológicamente similares al Corynebacterium, entonces tenemos que darnos cuenta de que ese paciente, si no tiene una alteración muy grande en su sintomatología, no se trata del Corynebacterium. Estos tipos de corinebacterios son rectos, ¿no? En curvas, a veces y gram positivos. Y una de las características importantes que no son ácido alcohol resistentes. En la última práctica, nosotros hemos visto y hemos caracterizado quiénes son las bacterias que son ácido alcohol resistentes. ¿Y por qué? Porque a veces hay similitudes en cuanto ¿cómo se llama? A sus cultivos en algún momento por su capas que tienen casi similares, por ejemplo, con las nocardias, que tienen similitudes en cuanto a su capa externa con respecto a las nocardias, ¿no? Entonces, estas cosas a veces nos hacen pensar, ¿no? De que algunos, pues, a los micobacterios. Entonces, por ese motivo, muchas de las veces, a veces tenemos que hacer un Sil-Nielsen para ver las caracterizaciones si efectivamente se trata de una bacteria ácida corsistente y nos damos cuenta, pues, que no. ¿No? El Corynebacterium no es ácido corresistente como el Mycobacterium. No forman esporas, miden de 1.5 a 5 milímetros de largo, de 0.5 a 1 milímetro de ancho, la coloración en piladas y qué sé yo. Estos tipos de Corynebacterium van a necesitar para su reproducción, sobre todo, unos cultivos óptimos de caracterización de producción. Pero lógicamente nosotros en un inicio no vamos a estar pensando a veces en el Corynebacterium, salvo que sea ya un paciente delicado, muerte de paciente, ya es otra cosa, ¿no? Entonces a veces lo cultivamos en medios habituales, como el suelo coagulado de Lofer, que no es o suelo coagulado de Pye, que le llaman también, que son cultivos subóptimos.
Los cultivos óptimos generalmente son el telurito de potasio, que lo vamos a ver ahora, noto que son altamente selectivos, y los selectivos que serían el tislade. Pero inicialmente, si queremos ver si te trata de un Corynebacterium, perfectamente lo podemos cultivar en un suelo coagulado de lofa, que nos ayuda un poco, sobre todo a la producción de uno de los integrantes importantes en cuanto a a sus gránulos que producen en su interior, que son los gránulos metacromáticos. Estos gránulos metacromáticos, que es el denominado de Weber cells, no es otra cosa que el acúmulo de polifosfato polimerizados que se encuentran en el interior. Y estos se producen rápidamente cuando están frente a este suero, cuando los cultivamos. Se producen y lo podemos lograr ver cuando hacemos una coloración, que es la coloración de Albert, o coloración de azul de metilino, o coloración de azul de tolidina, que lo vamos a ver en el laboratorio, ¿no? Que lo vamos a ver en el laboratorio. Estos le dan una caracterización a la bacteria, a la célula bacteriana, como si fueran aspectos en rosario y barras o palitos de golf, que le llaman, ¿no? Porque se van a teñir de un color verde medio petróleo, pero como un poco medio desteñido. Ustedes lo van a ver. Es bonita esa coloración que se hace y se ve ese tipo de gránulos en su interior, que no tienen otro tipo de bacterias gram positivas y los caracteriza, ¿no? Los gránulos metacromáticos. Muy bien. Una de las cosas también importantes es el contenido de su pared. El contenido de su pared, que tiene con mureína, con ácido mesoalfa diaminopimélico y araminosilgalactosa, nos da la propiedad de correlacionarlo con otros tipos de bacterias, como por ejemplo el micobacterio, las nocardias. Pero la envoltura externa con los ácidos micólicos los hace aún más variante, ¿no? Y es importante sobre todo para el aislamiento primario y sobre todo para la producción de toxinas. Cuando nosotros hacemos los cultivos, vamos a ver esto, sobre todo en los agares preferenciales, sobre todo en agar de lofer, cuando hacemos normalmente es en pico de flauta, pero a veces cuando hagamos por ejemplo, en el tislade, ¿no? En el tislade, cojamos de tirar, son colonias blanco o medias rosáceas, ¿no? Medias rosáceas, grandes, brillantes, características son. Y tenemos que darle una respiración aeróbica, como es aeróbico facultativo y anaeróbico, tenemos que dar cierto ambiente de anaerobiosis para su reproducción. Y en eso lo vemos también en el suelo coagulado del Lofer, ¿no? Disminuye el crecimiento, sobre todo porque es selectivo, sobre todo el crecimiento del estreptococo y el neumococo que se encuentran con nosotros a nivel respiratorio alto. Acuérdense que vamos a tomar la muestra de el sistema respiratorio alto, faringe, laringe, tráquea, ¿no? Entonces vamos a tener que tomar la muestra ahí y ahí encontramos pues a los estreptococos y neumococos y el suero coagulado del Lofer nos ayuda a disminuir el crecimiento de ellos y a favorecer la formación de los gránulos metacromáticos, ¿no? Del Corynebacterium. Entonces nos ayuda en las dos formas. Pero sin embargo, el único que nos puede dar la variación de los genes, de los subespecies, de los biotipos del Corynebacterium difteria es los que contengan sales de telurito, que es el telurito de potasio. Ahí nos damos las especies más importantes, ¿no? Hay muchas más, en las cuales tenemos al Gribis, al Medis, al Mitis y al Intermedius. Cada uno con sus características morfológicas, ambas, tanto la Gravis y la Mitis, cuando lo cultivamos también en el agar sangre, produce hemólisis, a diferencia del Intermedius, que solamente no produce hemólisis, pero sí un aspecto de huevo de rana, ¿no? Y no, que es característico. Van entre el mayor y el menor. El Gravis, que es el que parece como si fuera, ¿no? Un estrellado grandazo, y en el centro de color negro, el Mitis, que es más o menos pequeño, como si fuera un sombrero de bombín, y los huevos de rana, que son los biotipos intermedios. Generalmente se recomienda entonces el aislamiento primario, primero en el agar sangre, porque acuérdense que estamos teniendo una muestra de secreción faríngea. Entonces siempre, cuando se trata de secreción faríngea, siempre es el agar sangre, que es el agar enriquecido, ¿no? Para todos los gram positivos de la vía respiratoria alta, ¿no? Sobre todo para identificar
la beta-hemólisis que producen estos tipos de bacterias y sobre todo que vamos a tratar de cultivar y mejorar un poco y ver, ¿no? Porque las características de las colonias del estreptococo y el estreptococo es muy diferente, por si acaso. Al menos el que tiene experiencia ya lo sabe, ¿no? Y hay que tener cuidado porque esto es muy contagioso. Entonces, si estamos sospechando, pues lógicamente tenemos que tomar alternativas, no directamente a veces hacer muestras de cultivo y cuidarnos bien, ¿no? Y el suero coagulado de Lofer en pico de flauta para la proliferación y sobre todo el crecimiento de las glándulos metacromáticos del Corynebacterium y el telurita de potasio como los principales, ¿no? Que ahorita vamos a ver que hay otras más. Y el agar sangre cisteína tilurito, cualquiera de los dos. ¿Son resistentes? Sí, sí, pero muy sensibles a la ebullición, sobre todo a 1 minuto a 58 grados centígrados y a 10 minutos, ¿no? A hervido. ¿Resistentes a la luz, desecación y congelamiento? Sí, se ha encontrado aproximadamente que si nosotros estirpamos esta membrana, ¿no? Media grisácea que se pega a nivel de la garganta y lo congelamos, van a sobrevivir 14 años, perdón, 14 días en el tejido. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que son muy, muy resistentes. Antigénicamente son heterogéneas, sí, claro, son heterogéneas y nos dan las principales subespecies, ¿no? La grave, mitis, intermedias y más, ¿no? Todas tienen antígeno K, sí, claro, y este antígeno K están localizados en la cápsula, sobre todo en la parte superficial, y sobre todo nos dan la especificidad del tipo de corinebacterio, si es grave, si es mitis, si intermedios, pero no solamente eso, sino la morfología en cuanto a su crecimiento. Son proteínas, son termolábiles, y es importante sobre todo en la inmunidad no toxigénica. Acuérdense que el Corynebacterium diftheriae produce cetoxina, que ahora vamos a hablar, ¿no? Pero este antígeno K, si le reunimos a otros factores glucolípidos que se van a encontrar a nivel de las sustancias de donde contaminan, ¿no? Que es el 6,6 diéster de trialona, va a producir, sobre todo, va a caracterizar la invasividad y la virulencia en cuanto a la actividad perdón, a la actividad de la virulencia no toxigénica, ¿correcto? Y el antígeno CO, que es común en las Corynebacterium, que es termoestable, tiene araminosa parecida al Corynebacterium, ¿no? Pero sin embargo dicen que es un poquito más nociva. Y siempre considerar que el antígeno K, factorolípido, el ácido N-acetilneuramínico y la neuraminidasa dan los grandes factores de virulencia de la parte no toxigénica del Corynebacterium. Si nosotros le agregamos un ayudante necesario para la virulencia, tenemos el factor glucolípido neurotóxico, ¿no? Que es el ácido colinimicólico. ¿Y qué produce? Sobre todo, ¿qué produce en ratas? ¿No? Que a la hora que se han hecho la demostración. Se produce un efecto en las ratas de ruptura de mitocondrias, reducción de la respiración, fosforilación y muerte. Y esto es una de las partes importantes, sobre todo en la virulencia no toxigénica. Bien, hemos hablado un montón acerca de si son toxigénicas, no toxigénicas, y tenemos que hablar cómo se produce las toxinas diftericas. Los corinebacterios todos nacen como tal, se multiplican como tal. Corinebacterium en forma bifásica, qué sé yo. Pero este Corynebacterium, cuando son contaminados, sobre todo por un bacteriófago, el tipo B, ¿no? Que están, sobre todo están influidas por el ambiente, sobre todo cuando los cultivos tienen bajo contenido en hierro, lógicamente se infectan y se convierten en Corynebacterium diftericos lisogénicos. Estos Corynebacterium lisogénicos, una de las principales es la cepa 8 Parwinias que nos sirve para nosotros, sobre todo para la producción de las toxinas, para atacar después posteriormente las antitoxinas que nos sirven para el tratamiento, ¿no? Entonces, ya las bacterias infectadas productoras de toxinas, que son las Corynebacterium diftericos lisogénicos, van a elaborar una potente toxina diftérica. Esta se elabora como una única cadena polipéptica. Su producto realmente así como está es tóxico, ¿correcto? Está compuesto de dos fragmentos, el fragmento A y el fragmento B, que unidos
como dice el dicho, ¿no? Unidos somos fuertes y desunimos no somos nada. Bueno, unidos van a producir grandes cantidades de lesiones a nivel del organismo. Estas van a estar unidos por los puentes disulfuro, ¿no? Uniones de disulfuro que separan sobre todo las dos cadenas, como lo están viendo ahí en la estructura. Cuando pierden estas estructuras, se hacen menos tóxicos. Entonces, la citotoxicidad está dado por la unión tanto del fragmento B y del fragmento A, ¿no? Porque uno va a permitir una cosa y el otro va a permitir otra cosa. ¿Qué es lo que permiten estos fragmentos? Estos fragmentos, el A, que es la fracción amino terminal, ¿no? Que es el enzimáticamente activo, pero ustedes van a saber por qué el B es importante. Este A produce la inhibición de la síntesis de las proteínas de las células animales expuestas a la toxina, que ya de por sí es un factor letal de la toxina. Pero nada se podría hacer si este fragmento B no le da el caminito, que es esencial para la unión de la toxina con la célula eucariótica sensible y sobre todo para el pasaje del fragmento A hacia el citoplasma. Entonces, por eso es importante que ambos estén unidos por este puente disulfuro para nosotros tratar en lo posible de ver la toxicidad de la corinebacterium. Si la pierden, pierden parte de la toxicidad, pero también son tóxicos. Ahora, esto nos sirve para muchas cosas también. Esta toxina es letal para el hombre, conejo y cerdo, entonces aproximadamente de 160 nanogramos por kilo de peso, pero se hicieron estudios también en ratas. Nosotros siempre que hemos hecho investigación, y las investigaciones, le digo que se hacían en la vida real ahora, poco veo acerca de la investigación. Yo cuando me inicié hacíamos un cuadro de investigación en conejos, en cerdos, sobre todo en zonas lejanas de Lima, que nos daban unos espacios en la vida real para poder hacer nuestros trabajos de investigación. Pero en la vida real, a la hora que es posgrado, teníamos grandes conejadas, ¿no? Que a veces incluso nos los comíamos. Pero estos conejos nos servían para hacer varios estudios y veíamos, aparte del diagnóstico que hacíamos in vivo de la producción de la toxina, que ahora no se hace por cuestiones estructurales, difícil, qué sé yo. Entonces, pero nosotros vimos, o también en ¿cómo se llama? En la literatura decían que las ratas y los ratones, que también lo empleamos en fármaco, acuérdense que también lo van a emplear, eran resistentes por defecto, sobre todo en la unión de la toxina y los receptores de la membrana que no permitían el transporte hacia la célula. Entonces, no utilizamos a las ratas ni ratones, utilizábamos a los conejos. Las propiedades biológicas y químicas de los dos fragmentos son diferentes, pero ambas, sobre todo, son esenciales para la toxicidad. De ahí nació la producción de las... Teníamos que salvar al paciente. Acuérdense que existe toxicidad no solamente por el Corynebacterium tal como es, como bacteria, sino también por la producción de grandes cantidades de toxinas que se van a producir a nivel de la garganta y esas van a ser liberadas por el torrente sanguíneo a diversos tipos del organismo, ¿no? A diferentes órganos del organismo. Entonces, nuestra necesidad hizo que la producción de la toxina sea alta, ¿correcto? De ahí es que las vacunaciones. ¿En qué consiste entonces la antitoxina? Consiste en una mezcla de los anticuerpos específicos para romper parte de la molécula de la toxina. ¿Y dónde lo hacemos generalmente? Lo hacemos en caballos, ¿no? En los mamíferos que están relacionados con nosotros. Para contenerlos, infectamos y traemos las antitoxinas y así podemos vacunar. Pero por eso que tenemos que también ver si estos pacientes son alérgicos también, porque acuérdense que son sueros heterólogos, no son sueros homólogos, por lo tanto me pueden crear una alergia. Entonces, en pacientes alérgicos hay que tener cuidado en las vacunaciones y hay que preguntar. Se puede ver choque anafiláctico por culpa de las toxinas, antitoxinas. Entonces, hay que tener cuidado. Aquellos que se van a dedicar, sobre todo a las inmunizaciones, esas cosas, tenemos que tener cuidado y preguntar. No se ha presentado varios casos, ¿ah? No es un solo caso. Cuando a veces las vacunaciones lo hacen las enfermeras, pero bajo el régimen de un
de un jefe que es médico, y lógicamente si el médico se dedica a la parte administrativa nada más, entonces no apoya la parte operativa, que en este caso es la enfermera, y ocurre lo que no queremos que ocurra. Entonces es importante recalcar eso, porque ustedes van a ser los futuros médicos y lógicamente seguramente los futuros jefes, ¿no? Como debe ser. Esto contiene numerosos tipos de determinantes antigénicos, tanto del fragmento A como del fragmento B, y van a contener, lógicamente, inmunoglobulina G y inmunoglobulina A, obtenido, lógicamente, ¿no? De la inyección de las toxinas en estos animales y que los recuperamos y que podemos vacunar. Pero existe el toxoide. El toxoide es el agrado de formar a la toxina distérica, de que destruyen su toxicidad y nos puede servir para las pruebas, sobre todo pruebas para ver si el paciente es portador de la toxina o no es portador de la antitoxina, perdón, ¿no? Y nos puede ayudar. Entonces, de ahí nacen las inmunizaciones en los niños preescolares. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? La clínica generalmente entonces en niños no vacunados, generalmente se presenta en unos 9 años, ¿no? Y en lo peor todavía, porque acuérdense que el régimen de vacunación está entre los 2, 4, 6 meses, a los 18 meses y a los 4 meses, a tus 4 años. Entonces, como les decía, depende también de la inmunidad de mi paciente. Y si no le hice efecto, y si ese paciente no tuvo la suficiente inmunidad para ver efectivamente si tenía o no tenía inmunidad, entonces ahí aumentan las tasas de morbilidad en pacientes de 15 años, en un 25%, pero los más complicados en los gerontos. El contagio, ¿no? Puede ser asintomático el paciente y sea portador, ¿no? Y el periodo de incubación ocurre y pasa desapercibido. Cuando da ¿cómo se llama? La infección, ocurre todo lo que ocurre, ¿no? La infección, una sensación de gripe, falta de aire, alteraciones a nivel, ¿no? General, sepsis y a veces muerte del paciente. ¿Qué pruebas tenemos en la industria para las pruebas de hacer si este paciente está inmunizado o no? Se obtienen 0,0 mililitros de toxina altamente purificada, lógicamente, para tratar de ver que esto es, ¿cómo se llama? Tiene actividad o no tiene actividad. Se tiene que ver también en los controles para ver si hay pseudo reacciones, porque el paciente puede también tener reacciones a las sustancias que posee esta toxina. Entonces, por lo tanto, hay que calentarlo el material, ¿no? Para evitar la toxina. Material calentado, 60 grados por 30 minutos, la destrucción tóxica se inhibe, ¿correcto? Entonces, si no, imagínense, no puede dar una alteración por la toxina difterica. Entonces, cuando llamamos a la prueba de Chick, porque así se llama, una reacción positiva, a diferencia de lo que habitualmente, comúnmente hablamos reacción positiva, podríamos pensar que es inmunidad, ¿no? No, pero no, acá es distinto. La reacción positiva nos da ausencia de inmunidad. Fíjense por qué. ¿Por qué? Porque esta es toxina, es una toxina. Por lo tanto, yo debo bloquear a la toxina, ¿correcto? Y si bloqueo la toxina no me va a salir mayormente nada o una reacción ligera, ¿correcto? Pero si esta reacción ligera se prolonga, es porque no estoy inmunizada. Entonces, cuando hay ausencia de inmunidad, esta reacción inflamatoria dura 4 a 7 días y luego se desvanece, lógicamente, y va a dejar un área de pigmentación. Entonces, el paciente no está inmunizado porque le ha hecho una reacción al organismo, como si hubiera una lesión, ¿no? Entonces, prolongada. Entonces, a la reacción negativa, ¿no? De la prueba de Chick nos indica ausencia de inmunidad. En cambio, la reacción negativa, ausencia de lesión, nada, o leve reacción que se puede decir, pero realmente nada a las 24 horas, nos indica presencia de antitoxina en sangre de aproximadamente 0,03 unidades por mililitros. Entonces, eso nos indica a nosotros inmunidad. ¿Y dónde se coloca 0,1 mililitros de toxina, ¿no? Que ha sido precalentada para sacarle la toxicidad a nivel del antebrazo, como si fuera una tuberculina, igualito como para el bacilo de Koch, ¿no? En los 2/3 del antebrazo, ¿no? Y se coloca, ¿no? Y se le hace la prueba. Pero como hablábamos acerca de las alergias,
¿Qué es lo que sucede en un paciente alérgico con inmunidad y un paciente alérgico sin inmunidad? Porque también hay que colocarlo en los dos terrenos. Un paciente alérgico con inmunidad, o sea que contiene toxina diftérica, correcto, en sangre de 0,03 unidades por mililitro, aparece más o menos una lesión a las 24 a las 36 horas y el eritema, sobre todo, es en ambos brazos y desaparece a las 72 horas, ¿correcto? Pero sin embargo, este paciente no tiene inmunidad. En el brazo control llega a un máximo de 5 a 10 días y en el brazo prueba a los 7 días, ¿correcto? Entonces, eso nos indica que un paciente no está inmunizado, pero aparte de eso es alérgico, ¿ok? Muy bien. Las pruebas que se hacen, esas las que decía, son en pruebas in vivo, en el conejo, en las que se le pela al conejo la parte superficial de lo que es la barriguita y se le hace unos cuadros, ¿no? Y se le va a colocar, ¿no?, antitoxina de varios pacientes, ¿no? Pues se inocula primero al paciente y después se le va colocando la antitoxina y se ve las reacciones. Y las pruebas in vitro se hacen en prueba de difusión de gel, de Ehrlich, en la que se enfrenta al suero del paciente con la toxina diftérica. Entonces, si el suero del paciente hay una reacción, hay una precipitación en la línea equidistante, nos va a indicar que el paciente está inmunizado o no. ¿Ok? Las pruebas in vivo y las pruebas in vitro. ¿Cómo es en realidad la forma clínica? La forma clínica, a la semana de la infección, aproximadamente de 1 a 4 días, se reproduce la bacteria, existe un exudado al principio, todo dolor de garganta, malestar general, lógicamente como todo faringitis, y se produce una pseudomembrana gruesa. Y en esta pseudomembrana de color grisácea, cuando nosotros lo desprendemos, hemos encontrado fibrinas, células epiteliales, necróticas, linfocitos, polimorfos nucleares, hematías, etc. En estos momentos el paciente tiene fiebre, escalofrío, malestar general y una de las características importantes es que los ganglios, a diferencia de las faringitis comunes corrientes, se forman unos ganglios grandes, ¿no? De tal manera que parece como si fueran cuellos de toro, ¿no? Se junta la cabeza con el tórax. Entonces lo llaman cuello de toro porque los ganglios se hacen grandes. Las complicaciones mayormente frecuentes, acuérdense que les he dicho que ahí se forma la bacteria, se reproduce la bacteria en la pseudomembrana de la garganta, forma su exotoxina por la contaminación del bacteriófago beta y lógicamente elimina su toxina por el torrente sanguíneo y se van a diferentes lugares. Se van a la piel y se comienzan a formar unas úlceras al corazón, se complican en un 50%, hay degeneración grasa, miocarditis a la segunda semana y lógicamente hay una disfunción miocárdica, lógicamente, y con un respectivo paro del paciente, ¿no? Se muere el paciente. En el sistema nervioso hay parálisis del paladar, entonces, porque contamina los pares craneales, y lógicamente, si está alterando a nivel de los pares craneales, produce pues parálisis, alteración en la devolución, regurgitación por la nariz, y lógicamente, si yo no le hago una alimentación artificial con una colocación de una sonda nasoyeyunal, pues el paciente va a estar fatal, ¿no? Entonces tengo que tener rápidamente a las 3 a las 5 semanas, en los nervios periféricos se ve la polineuritis y la debilidad, sobre todo parálisis en los miembros inferiores, comienzan a disminuir. Muy bien. El diagnóstico de estos tipos de bacterias es clínico, por si acaso. Yo no me puedo dar el lujo de estar cultivando y viendo y no sé cuánto, porque puedo contaminar a todo el personal. Después se hace el tratamiento y no sé, ¿no? Las diferencias hay que hacerlo, las diferencias clínicas con la faringitis estreptocócica o infección de Viscer. ¿Qué se hace? El diagnóstico en laboratorio. Se hace el hisopado de nariz y garganta. No se debe hacer nunca del frotis directo, porque el frotis directo puede contaminar. Acuérdense que no hemos hecho nuestro gran, ¿no? No hemos hecho, si queremos hacer la fucina fenicada, ¿no? Que hemos calentado, ¿se acuerdan? Nuestro material, los 3 humitos, en el Sim Nielsen, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces imagínense, todo eso bota bacterias, ¿no? Y entonces no podemos contaminar. Entonces, a veces no debemos hacer. Ahora, si estamos en un laboratorio estrictamente, no nuestro laboratorio, uno que está bien protegido, el médico está protegido con sus lentes, sus guantes, todo un material como el COVID, algo parecido, hasta un poquito más, entonces ya, pues, ¿no? Estamos frente a una epidemia, pues estamos como estuvimos hace 4, que se hizo el cerco epidemiológico, no sé si se acordarán, pero hubo
Sonó mucho eso, ¿no? Que se encontraron la difteria. Entonces, pero era un paciente transportado, si más no me equivoco, de Chile o Brasil, que había venido con su bicho por acá. Entonces, hay que avisar al personal. El personal, hay pacientes sospechosos de corinebacterio, ¡pum! Entonces comienza. Y tiene que haber cuarentena en esos pacientes también para hacer el cerco epidemiológico como hubo en esa oportunidad. No había habido hace como 20, 30 años en el Perú, pero fíjese cómo fue. Y ahorita y transferir sobre todo en medio del OFE por la acumulación de esto. Entonces, ¿cuál es el esquema? Yo siempre le digo a mis alumnos, nosotros tenemos que seguir un protocolo y para el Corynebacterium este es el protocolo. Si nosotros tenemos rápidamente un paciente sospechoso, ya les dije, si lo pueden hacer en un laboratorio a buena hora, ¿no? Existe el Ministerio de Salud al frente del Hospital Revaliati, existe el Ministerio de Salud que se encarga exclusivamente de todas las bacterias virales, bacterias, virus, protozoarios, etcétera, que se encarga de la identificación y ellos están bien preparados para eso. Entonces se le manda la muestra y lógicamente le hacen un gran o le hacen un azul de metileno, que le he hablado, coloración de árbol, toluidina, como lo que empleen. Y si nosotros estamos viendo que efectivamente en el gran es furiforme, tiene tipo espiroquetas, como si fueran espirales, que también lo hemos conversado en el laboratorio, entonces, no, pues eso no se trata, ¿no? Se trata de ver en el gran positivos. Y nos vamos a un azul de toluidina, son gran positivos y característicos. Y en el azul de toluidina de Albert vemos los gránulos sospechosos de gránulos metacromáticos, lógicamente estamos frente posiblemente a un corinebacterio. No lo podemos hacer, perfecto. Nos vamos a un agar sangre para ver sobre todo en sangre, acuérdense de sangre ovino o de conejo, nunca de ser humano, porque acuérdense que tiene anticuerpos. Ya de por sí nosotros tenemos anticuerpos y bloqueamos a la bacteria. Lo incubamos, observamos la morfología de estreptococo hemolítico, ahí queda. No hay más, es un estreptococo. ¿Qué pasó? No hay nada. Pero si sospechamos que hay el Corynebacterium, lógicamente inmediatamente le hacemos o un gran o una catalasa y vemos que hay sospecha y ahí comenzamos a ver, a diferenciar. Pruebas positivas, catalasa positiva, sospechar corinobacterium, le hacemos las pruebas bioquímicas y le hacemos el azul de tulidina para ver sobre todo los gránulos metacromáticos. Y sospechamos más todavía al medio del offer para cultivarlo un poquito más y hacerlo ver la producción de los corpúsculos metacromáticos y diferenciarlo y hacer nuevamente otro azul de metileno o azul o coloración de Albert. Entonces, prueba positiva, perfecto. Ahí quedamos y seguimos con la secuencia. Pero si es un gran positivo, coco positivo, sospecha de bacilo, ya ahí queda. Entonces no hay ningún problema. Sospechamos del colibrio nos vamos al offer. Primero hemos hecho agar cuores y agar sangre. El medio del offer y lo cultivamos, existe un patrón de esteroides, vemos efectivamente gránulos metacromáticos, entonces nos vamos al cultivo de Tinslade para ver ya el tipo característico de las colonias grandes, ¿no? ¿No? Mucoides grandes, bonitas. Pero si es negativo, lógicamente, y azul de metilena también, si es positiva, bueno, podemos seguir por el procedimiento, pero si es negativa, lo dejamos ahí o hacemos pruebas bioquímicas. Y por último, si no es así, nos vamos al agar de Tinslade o a pruebas de telurita de potasio, que ahora lo vamos a ver más aquí. El OFE, ahí está el contenido, no lo voy a hacer porque tenemos que hacer otras teorías más, lo leen por favor, ¿no? Y contiene suero bovino y lo más importante es que es difícil de preparar, ¿no? Pero ya venden en la industria sobre todo, ¿no? Y aquí lo más importante que tenemos que ver el crecimiento de la bacteria, el crecimiento y la producción de lo que es el corpúsculo, perdón, sí, corpúsculo metacromático. El etislade, que tiene peptona, cloruro de sodio, cisteína, porque acá nosotros es muy importante el contenido, sobre todo de su, ¿cómo se llama? ¿No? De su reactivo que tiene en su interior, sobre todo para su producción o su metabolismo de la bacteria, ¿no? Esto, su metabolismo de la bacteria que tiene, pues, le gusta agarrar la energía de la cisteína, el tiosulfato sódico y todo lo demás nos ayuda a la producción y sobre todo a esa coloración media amarronada, blanco amarronada,
que tienen las bacterias del Corynebacterium. Entonces, ya estamos con la sospecha y seguimos con la sospecha del Tislade. Y ahí podemos ver a las 24 a 48 horas que aparecen las típicas halos de color marrón oscuro. La única especie afín al Corynebacterium que produce este halo es el Corynebacterium ulceram, así que tenemos que tener cuidado. No podemos confundir al Corynebacterium difteria y al ulceram. El Proteus a veces se nos mete por ahí, pero el Proteus, acuérdense, el Proteus es una enterobacteria, salvo que cultivemos heces o salvo que sea un geronto, ¿no? Y que puede haber contaminado y haber llegado a la garganta del Proteus, sí, puede suceder, ¿no? Por vía sanguínea. Entonces ahí no podemos confundir porque puede ocurrir una lesión negruzca, ¿no? Que puede ocurrir, pero es más amplio, ¿no? Más amplio, ¿no? Entonces ahí le hacemos un gran o un Albert y seguimos. Si sigue positivo para Corynebacterium, nos vamos a la gran cisteína telurito. Esta es un medio selectivo, ¿no? Selectivo para el Corynebacterium. Contiene telurita de potasio, cisteína, ¿no? Y sangre bovina, que nos ayuda sobre todo a enriquecer al medio para tratar de inhibir, ¿no? A otras floras que tienen en la garganta. Entonces, pero estas que son la salmonela, perdón, la estreptococo y el estafilococo, pues disminuyen, pero a veces no disminuyen mucho, pero disminuyen. Entonces, el Corynebacterium se desarrolla bien y producen pues esas colonias grisáceas, negras, a las 24 o 48 horas. Entonces, es un medio selectivo. Perdón, un ratito. Estoy en clase, te llamo un ratito. Entonces, estas forman las tres especies importantes, el biotipo gravis, el biotipo mitis y el tipo intermedios. Con las características especiales, las gravis grandes, las mitis que son pequeñas y las intermedias que son como si fueran unas huevitos de rana, ¿no? El mitis como si fueran convexas, grandes, medianas group, como si fueran una puntita, como si fueran los sombreritos chinos, y el gravis como si fuera una forma grande y forman una cosa radiadas en el extremo. Pero ya, consideramos que es Corynebacterium. Ahora, ¿qué Corynebacterium será? Para eso existen pruebas bioquímicas, así como las enterobacterias existen el agar de tinslade, el telurita de potasio, la hemolis, catalasa, movilidad, la urea, el nitrato, la gelatina, la glucosa, la lactosa, con sus diferentes características del tipo de Corynebacterium. ¿Correcto? Es muy, muy importante hacer la diferenciación y estar seguro de qué tipo de Corynebacterium estamos al frente. Muy bien. El tratamiento, cuando ya lo descubrimos, ¿no? Es más que nada por vía endovenosa, la antitoxina en caso leve de 10.000 a 20.000 y 50.000 a 100.000 antitoxina en el caso de los severos. Eso es lo primero que tenemos que hacer, es bloquear la antitoxina y lógicamente a los que lo producen. Son bien sensibles a las penicilinas, eritromicinas, tetraciclinas, a las cefalosporinas de tercera generación también, ¿no? Algunos que no reciben tratamiento se hacen portadores, sí, esos se pueden hacer portadores. Entonces hay que tener cuidado, mejor hay que tratarlo bien a los pacientes, ¿ok? Esto, y bueno, hay hipersensibilidad, prueba de malones, pero que realmente no se aplica en el Perú, así que en prevención, sobre todo. Muy bien, vamos a hacer la otra clase porque antes la hacíamos